de salud. Hoy vamos a estar hablando, como les decía al principio, de un tema muy importante y que hoy en día es muy tendencia. Y escuchamos mucho hablar acerca de la reforma, de las reformas tributarias, de las reformas laborales, pero sobre todo de las reformas pensionales. Y muchas personas pueden decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver la reforma pensional con ACN, que es un negocio de servicios esenciales donde tú eres independiente? Tiene todo que ver, porque cuando tú entiendes lo que está sucediendo de afuera, te das cuenta del tesoro que tienes en las manos y de la importancia que hay de que tú manejes bien este tema y que le empieces a llevar nuestro negocio como una solución a un inconveniente grave que se está presentando con el tema de qué va a pasar con las personas cuando ya cumplan esa edad donde no tienen ni la energía ni la edad para trabajar, donde ya no son contratados siquiera, si tengan la energía, si lo quieren hacer, ya no van a ser contratados. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Quién se va a encargar de su vejez? ¿Quién se va a encargar de que tengan una vejez digna y tranquila? Van a empezar como sucede hoy en día en muchos hogares colombianos, van a estar como esperanzados a que sus hijos o algunos familiares les brinden una tranquilidad. Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Voy a empezar a compartir pantalla por aquí. Veo muchas personas conectadas. Veo a Jaime, ¿cómo estás? Juan José, ¿cómo han estado todos? Esther, William, Carmen Zapurado, Lourdes. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a estar hablando esta noche acerca de la tranquilidad financiera. Ni siquiera, esto va más allá inclusive de un término que ha sido muy nombrado por muchas personas y sobre todo en la industria donde estamos, que es las redes de mercadeo, que es la libertad financiera. La libertad es una palabra hermosa y todo, pero también la tranquilidad financiera. ¿Qué podemos hacer para nosotros poder estar tranquilos? Y una de las ventajas que nosotros tenemos aquí en este negocio, eso lo vamos a ir viendo durante la presentación, una de las cosas maravillosas, es que nosotros ni siquiera tenemos que esperar a la vejez para tener una tranquilidad financiera. Mire, no solamente nosotros, mi esposa y yo, sino que ya varias personas de mi equipo tienen algo que pocos colombianos tienen. Y es que el primero de cada mes abren sus ojos y gracias a esta maravillosa compañía llamada ACN, miles de clientes pagan una factura y por eso todos los gastos del mes están cubiertos. Trabajes o no trabajes, todos los gastos están cubiertos. Mire, y no es que estemos hablando de yates, no estamos hablando de tranquilidad, de saber que todo, o sea, solo con abrir los ojos, primero del mes, todos tus gastos cubiertos. Es la primera vez que yo tengo esta sensación, es la primera vez que esto me pasa, pero quiero decirles que esto es maravilloso. Mire, en estos días estaba leyendo acerca de inteligencia emocional y en un artículo que había en el libro hablaban de que entre el 80 y el 85% de los pensamientos que pasan por tu cabeza a diario son pensamientos que son de angustia, estrés o de tratar, y no solamente de los pensamientos, sino de la energía que consume el cerebro, se la pasa en esos pensamientos de cómo van a solucionar como situaciones financieras. ¿Qué pasa si tú tienes esta CPU, si tú tienes este genio que vive dentro de ti, este cerebro, y liberas ese 85% para generar estrategias, para crecer, para invertir en ti? O sea, ¿qué pasa si tú le quitas esa carga, ese derroche de energía, esa carga emocional también a tu cerebro, a tu vida, y ya tienes todo resuelto?
todo lo que es la parte financiera. Entonces vamos a meternos ya en el tema. Y como estamos hablando de eso, vamos a hablar de cuál es la mejor manera de alcanzar tranquilidad financiera y vamos a hablar de varios aspectos que vamos a encontrar aquí, pero sobre todo hoy vamos a estar hablando del que le apuesta el 93% de las personas. Para nadie de los que está aquí conectados es un secreto que la gente, el 93% tiene algo que se llama ingresos lineales, donde intercambia tiempo por dinero. Y no le apuesta al ingreso residual, que es donde por un esfuerzo inicial te van a seguir pagando toda la vida y que es el que genera tiempo y dinero a la vez. Entonces, hoy vamos a estar hablando de lo que le apuesta el 97% de las personas y es que algún día se va a pensionar y ese va a ser el día maravilloso en el cual, digamos que papá gobierno, no sé quién está esperando que se haga cargo, se hace el cargo de él desde la parte financiera. Entonces, paradigmas, y como hoy vamos a hablar de cambios, vamos a hablar de paradigmas y todo, yo quiero que empecemos a hablar acerca de los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son esos como pensamientos erróneos que tienen las personas acerca de algo y que se van rompiendo. Un paradigma es el resultado de los usos y costumbres y de creencias establecidas que se terminan volviendo como verdades a medias. ¿Y qué pasa con este paradigma? Que el paradigma es una ley hasta que es desbancado por otro nuevo. Es decir, hasta antes de que el hombre pudiera volar, eso para la gente era un paradigma. Lo mismo pasó que decían que la Tierra era plana y hasta que se demostró lo contrario. De hecho, iban a quemar a la primera persona que hablaba de que la Tierra no era plana y se le tocó retractarse porque la iglesia lo iba a quemar vivo. Entonces, pero estos paradigmas se van rompiendo. Nosotros en este negocio de las redes de mercadeo sí que tenemos muchos paradigmas y sí que la gente trae muchos paradigmas, muchos pensamientos erróneos. Por ejemplo, que son pirámides, que se trabaja para los de arriba. Y esto de que son pirámides, ahorita vamos a tocar un tema de pirámides bien interesante en este tema de la parte pensional, que son para gente ignorante o desempleada o desesperada, aunque no sé quién es el que lo dice, creo, si no estoy mal, que es Anthony Robbins, el que dice que a este tipo de negocios las personas llegan por dos razones, por inspiración o por desesperación. En el caso de mi esposa y mío fue totalmente la segunda, por desesperación. Nosotros veníamos de un revés, eso ya lo hemos hablado mucho, un revés económico tremendo. Eh, Ahora, también un paradigma es que no generan mucho dinero, ¿sí? Que los productos tienen que ser costosos, lo que se maneja a través de las redes o los servicios. Y si hay una empresa que desmonte este paradigma, porque sí, o sea, para nadie es un secreto que hay muchas empresas de multinivel donde los productos son costosísimos, donde esos productos son productos excusa para fundamentar un plan de compensación y que si la persona no estuviera involucrada en la red, ese producto no sería comercial y no se vendería. Pero eso no es el caso de nosotros, porque de hecho ahora con esto de doble gigas, yo no sé quién ha hecho el ejercicio, pero nosotros somos el operador más económico de todo Colombia. Aunque esa no es la forma en la que nosotros llegamos a los clientes, no llegamos a través de precios, sino a través del favor, ¿sí? Del guión del favor, pues sí es muy interesante cuando tu empresa es supremamente y altamente competitiva con los precios del mercado. Ahora otro paradigma es la edad, soy muy joven, soy muy viejo, sí, eso pues yo tengo coordinadores de equipo de 76 años en mi equipo y tengo también de 21, entonces eso queda totalmente, pues digamos que desvirtuado. No tengo experiencia, otro paradigma gigante, porque si algo tiene bueno las redes de mercadeo es que te entregan, y más la de nosotros, que te entrega un sistema que ha sido probado por 27 años. Ahora, como vamos a hablar de paradigmas y de cambios, vamos a hablar rápidamente de la economía para el siglo XXI, porque eso viene cambiando de manera muy acelerada y muchas personas ni siquiera se han dado cuenta allá afuera,
pero es muy importante que nosotros que estamos acá en esta industria empecemos a entender cómo es que esto funciona. Tenemos que entender que en este momento lo único constante es el cambio. Mire, hace mes y medio, no le estoy diciendo años, hace mes y medio habían montones de supuestas redes de mercadeo ofreciendo criptomonedas, trabajando con criptos, otros trabajando con divisas. Estaba buenísimo el negocio de la bolsa de valores, así no fuera para trabajar a través de redes de mercadeo, porque todo lo que sea bolsa por redes de mercadeo y todo lo que sea criptomonedas por redes de mercadeo es totalmente ilegal, porque, bueno, ya que estamos hablando de las pirámides y eso, rápidamente, lo que diferencia una red de mercadeo de una pirámide es que en la pirámide no hay un servicio o producto, es plata por plata. ¿Qué son las criptomonedas? Dinero, también son dinero, solo que es dinero virtual. Entonces, si tú intercambias dinero virtual por dinero virtual, sigue siendo una pirámide. Si cambias dinero plástico por dinero plástico, sigue siendo una pirámide. Si cambias dinero papel por dinero papel, es una pirámide. Si cambias dólares por dólares, es una pirámide. ¿Por qué? Porque no hay un servicio de por medio ni un producto que esté respaldando toda la operación y lo haga sostenible en el largo plazo. Pero, ¿por qué te estoy hablando de eso? Porque es tanto el cambio que esas personas que se fueron, inclusive muchas de esta empresa y de muchas otras empresas serias, se fueron por la promesa de plata fácil, de dinero fácil, pues hoy en día no sé qué se van a poner a hacer porque se desplomaron las criptomonedas, todo eso, porque apareció un bendito virus que se llama coronavirus, que no es que haya aparecido, eso existe desde hace mucho tiempo, pero que ahora es un boom, tiene eso sí muy buenos publicistas, muy buenos community managers, eso se propagó más rápido la publicidad que la misma pandemia y pues se desplomó todo y tiene el dólar por las nubes, o sea, estamos en un momento donde todo, el medio ambiente, las prioridades, la cultura y la forma de hacer los negocios están en constante transformación. ¿Qué es lo que me parece a mí más tremendo? Que negocios que hace 2 meses eran altamente rentables, hoy por hoy no lo son por ese bendito coronavirus. Hoy por hoy dan pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas. Pero ¿qué es lo que me parece muy bonito de nuestro negocio en ACN, ya que estamos tocando este tema? Y es que este negocio es un negocio blindado contra la recesión. De hecho, se va a poner más bueno todavía. Ayer veíamos y por muchas partes rotaron un artículo de la revista Dinero donde hablaba que las empresas que más se iban a beneficiar con esto del coronavirus, donde se iba a disparar el teletrabajo, iban a ser las telecomunicaciones, el Internet y la energía, 3 productos que tiene nuestra compañía. Entonces, mire, nos estamos capacitando a través de una videoconferencia. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente está todavía en la era agrícola. Y ojo con esto, porque se hablan de crisis y ¿quiénes son los que están en la crisis? Los que no entienden qué es lo que genera dinero hoy en día. De la era agrícola, donde digamos, se partió todo, que era donde se tenían tierras, donde el que más riqueza tenía era el que tenía más tierra, más terrenos y los tenía cultivados, se pasó a la era industrial y ahí surgieron nuevos millonarios donde empezaron a hacerle manufactura a todos esos productos que salían de la era agrícola, empezó a haber una transformación industrial, se empezaron a montar fábricas y ¿qué pasó? Pero rápidamente resumiendo esta historia para que nos vayamos a los que nos interesan realmente, las personas que se quedaron en la era agrícola, pues empezaron a hablar de una crisis, cuando en realidad no había ninguna crisis, era que estaba pasando era una transformación a la era industrial. Y estos hombres que entendieron ese cambio, ¿sí? Se hicieron millonarios. ¿Qué es lo que pasa ahora con los trabajos? ¿Qué es lo que pasa ahora con los profesionales? Que cada vez salen más profesionales y hay menos puestos, cada vez invierten más en educación, pero ganan menos en ingresos.
Sí, qué es lo que está pasando y la gente muchas veces no entiende. Y no quiero decir que sea malo si tú tienes un puesto y eres profesional. Yo de hecho lo soy, pues me dedico a hacer al 100% este negocio, pues no digo que sea malo tener un ingreso por tener un trabajo, pero sí deberías entender que esa era industrial te vas a tener que empezar a mover hacia la era del conocimiento y la tecnología y las interconexiones y por ende las telecomunicaciones, que es la era en la que estamos. Entonces, de la era industrial pasamos a la era del conocimiento. Y siempre en estas transiciones es lo que surge la crisis. Pero ¿quién es el que queda la crisis? El que se queda estancado. Mire, hay empresarios, yo vengo de ser empresario tradicional, yo tuve joyería, yo tuve locales, tenía empleados, era el primero que entraba, era el último que me iba y el último que me pagaba, le pagaba primero el gobierno, claro, para el señor gobierno el 50% de todo lo que yo trabaje, sí, o sea, toda esa época yo la viví, por eso hablo con tanta propiedad. Y yo no me, pues, yo no sabía por qué si yo trabajaba tan duro, si mi esposa también trabajaba tan duro, si hacíamos las cosas con tanto amor, si empeñamos tanto esfuerzo en nuestras joyerías y en los otros negocios que tuvimos, ¿por qué como que no crecíamos? Era porque estábamos en la era equivocada. En la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, hay un mural que tiene una frase muy tremenda que dice, los países subdesarrollados de hoy o países tercermundistas que llaman también, son los que llegaron tarde a la revolución industrial. Y los países subdesarrollados de mañana son los que lleguen tarde a la era del conocimiento. Entonces, por eso es muy importante. Lo dice muy bien Amancio Ortega, el magnate y uno de los hombres más ricos del mundo y el magnate de los textiles, el dueño de Zara. Dice, la crisis tan solo es un cambio de millonarios. Eso lo dice Amancio Ortega. No es que haya crisis, es que el dinero está cambiando de manos. Para los que saben para dónde se mueve la economía, se desplazan y hacia ellos va el dinero. Entonces, por eso es muy importante entenderlo. De hecho, les voy a poner un ejemplo de nuestra industria, no de la red de mercadeo, la otra industria que nosotros manejamos, telecomunicaciones. Carlos Slim llegó a ser el hombre más rico del mundo. Se rompen los monopolios y después pasó a ser el tercer hombre más rico del mundo. En este momento creo que está el sexto hombre más rico del mundo. ¿Por qué pasó eso? Porque se rompieron los monopolios. Entonces, dinero que solamente le llegaba a él, empezó ¿qué? A direccionarse hacia otras personas. Y no es que me alegre por las malas relaciones, las malas prácticas que ha tenido Claro con nosotros, todo eso. Me alegro es porque ese dinero que dejó de llegar a un monopolio como el de Carlos Slim está llegando a nuestras familias y va a seguir llegando a las familias de miles de suramericanos y centroamericanos que nosotros vamos a estar liderando esa expansión. Entonces, eso es supremamente importante que lo entendamos. Ahora, estamos en un momento histórico de cambios increíbles y sobre todo cambios en la fuente de ingreso. Para los que les tocó los años 80, ¿sí? Solo papá trabajaba, había un ingreso y con eso se vivía más que bien. Solo había un ingreso, mamá se quedaba en la casa cuidando a los niños, todo ese tipo de cosas. Papá siempre iba y trabajaba y era el proveedor de la casa. ¿Qué pasa en los 90? Que ya papá y mamá tuvieron que empezar a trabajar porque empezaron, y lo que yo les decía ahorita, al haber más oferta que demanda, ¿qué es lo que sucede? Que empezaron a los profesionales y a las personas a contratarlas porque había más personas buscando puestos que puestos existentes. ¿Qué pasa cuando hay cosecha de guayaba? Cuando hay mucha guayaba, se pone, o sea, baja su precio. Cuando algo es escaso, sube su precio. Entonces, eso es lo que ha pasado. Se ha venido transformando la economía, pero parece que los únicos que no quieren entender porque no les conviene es al modelo educativo. O sea, como ya hay montadas unas empresas que llaman universidades, que son muy rentables, siguen sacando y sacando y sacando y sacando profesionales para cada vez menos puestos, porque hoy en día lo que antes era muy bien remunerado, porque antes era al revés la situación,
Antes se peleaban un profesional porque lo necesitaban en la industria, porque estaba ejerciendo esa era industrial. Ahora, hoy por hoy, que se está acabando la era industrial, las personas tienen que salir, los profesionales, a prostituir su tiempo y su profesión, a ofrecerse por cualquier cosa, porque si ellos por lo menos no cogen un puesto por cualquier cosa, pues van a terminar contratando a otra persona que sí lo haga. ¿Listo? Entonces, hoy en día se necesita un ingreso adicional, es decir, 3 ingresos. No basta solo con el de papá y mamá, tienen que haber otros ingresos y ahí es donde aparece vender artículos y donde mucha gente vende ropa, vende lociones, vende accesorios, va y compra el por mayor, vende al de tal y empieza a generar otros ingresos extra, pequeños negocios, montan cafés, bar, restaurantes que los atienden en sus horas libres o tienen empleados. 90 y por ahí 90%, 95% de esos negocios quiebran porque el dueño no está al frente. Si es duro ya de por sí tener un negocio tradicional, uno estando al frente, ahora delegándolo en una persona que no es doliente del negocio. Propiedad raíz, muchas personas ya invierten en propiedad raíz y tienen 1, 2, 3 propiedades rentaditas y con eso se cuñan los ingresos, ventas por catálogo y aparecemos nosotros con el sistema de mercadeo en red y nosotros con la principal empresa, con la empresa anticrisis, donde podemos ganar dinero. Ahorita lo decía Mayra en una presentación que hacía y me parecía súper bacano lo que hablaba. Mire, nosotros, mi esposa y yo, tenemos clientes en los Estados Unidos. Si nosotros tuviéramos una red de mercadeo de productos, como, o sea, y más ahora con tanto caos y tanto, digamos, miedo que han vendido, porque el miedo es excelente venderlo porque la persona con miedo se maneja muy fácil. Entonces, es un excelente negocio vender miedo, pues para las personas que, digamos, no son muy éticas a la hora de generar dinero, recursos y todo este tipo de cosas. Entonces, qué es lo que pasa? Que si nosotros teníamos clientes allá en esos países, digamos en España, que estará tremendo, y nosotros tenemos clientes en España, ¿sí? Pues que estos clientes van a seguir consumiendo los servicios, porque son servicios esenciales y antes con el teletrabajo más servicios van a consumir, pero pues en otras industrias no sé qué va a pasar. Ahora espero que esto pase rápido y se normalice porque hay muchas personas perjudicadas, pero dentro de todo uno tiene que aprender a leer el panorama, a ser positivo y eso es lo que hacen los empresarios y empezar a buscar que nunca antes fue tan atractiva la propuesta de negocio que nosotros tenemos como ahora. O sea, tenemos una oportunidad para muchas personas que inclusive tienen negocios, que tienen empresas tradicionales y lastimosamente van a empezar a sufrir mucho con esta crisis que se está viviendo, con que la gente no vaya de acá, con que la gente no salga de casa. Y ahí es donde nosotros aparecemos con un salvavidas económico y sí que se está necesitando. Ahora, cambios también en la situación de la mujer, claro está. ¿Por qué? Porque es que la mujer hace algunos años no estaba en la parte laboral. Hoy por hoy inclusive ha demostrado que la mujer es mucho más brillante. Por ahí se habla mucho de que las mujeres, por la misma evolución y por todo, tienen la capacidad de manejar varios asuntos a la vez y coordinar. Por eso de pronto los hombres son más enfocados, pero las mujeres son multifuncionales. Y eso sirve mucho en las empresas de hoy en día, donde la información es tan rápida, todo, y las mujeres están llegando a ocupar cargos cada vez más importantes. Entonces, esto es otro cambio importante. Y lo otro son las nuevas generaciones. Las generaciones que están creciendo no quieren seguir el ejemplo de sus padres. O sea, vieron a sus padres estudiar muy duro, que trabajan muy duro, que todo el día se quejan, que la plata no les alcanza, todo ese tipo de cosas. Y esto aquí también hay una gran oportunidad, porque son jóvenes que primero, todas las personas que son millennials, todos los que nacieron a partir del 2000, todas estas personas nacieron cuando ya existían las redes sociales. O sea, ellos desde que les dieron la palmadita a la nalga y lloraron, ya había redes sociales. A nosotros nos tocó acostumbrarnos a las redes sociales. ¿Y qué tienen las redes sociales? O sea, que las redes sociales facilitan mucho el desarrollo de estos negocios. De hecho, también son redes. ¿Por qué? Porque son interconexiones de personas. Por ahí se hacen muchos negocios. Por ahí se hacen muchos negocios.
Entonces, acá con la llegada de estas nuevas generaciones, hay también, digamos que, y ahí tenemos que empezar a apostar mucho, porque a preparar a estos jóvenes, porque estos jóvenes van a tener una vida increíble, increíble, les está tocando recibir esta información. eh, acá inclusive, yo creo que hay jóvenes, está Juan José, hay jóvenes que a sus 22, 23, 25 años, 30 años, van a poder ser millonarios y tener fortunas inclusive más altas que las de nuestros mentores, que Efraín y todo eso, porque el ritmo de vida cada vez es más acelerado y ellos vienen con un chip diferente, vienen preparados. Yo tengo mucha fe en la juventud. Sé que, y de hecho ya tenemos grandes líderes a corta edad, coordinadores de equipo. Entonces, esto es muy importante. Ahora, tranquilidad financiera esperando una pensión, y aquí no metimos en el plato fuerte. Se calcula que en Colombia existen hoy, y créame que suficiente tenemos con el coronavirus y todo el terror que nos han metido. Yo no quiero meter este terror con la pensión, pero parece una película de terror cuando usted lo entiende realmente. Lo que quiero es que seamos conscientes de lo que tengamos en las manos y para que podamos llevar un mensaje mucho más claro allá afuera del campo. Entonces, se calcula que en Colombia existen hoy 1.5 millones de pensionados, de los cuales el 86% de los pensionados ganan menos de 2 salarios mínimos. El régimen de prima media, eso es un artículo del Espectador. El régimen de prima media podrá pensionarse máximo con el 80% del promedio de sus ingresos, de los ingresos de los últimos 10 años. ¿Eso a cuánto equivale? Al 64% más o menos. O sea, se lo voy a explicar mejor para que lo entiendan, porque mucha gente no entiende esto. La gente piensa que cuando se pensione, se va a pensionar ganándose lo que se venía ganando. Estamos en un país como Colombia, que no tiene cultura de ahorro. La gente se gasta y no le alcanza lo que gana. Se gasta lo que se gana. Ahora, si no les alcanzaba lo que se ganan, imagínese usted vivir con casi la mitad, es decir, el 64%. Y del 64% le van a sacar salud. Ojo con eso, o sea que termina siendo casi un 50%. Ojo con eso porque las personas no entienden esto. ¿Por qué sucede y se baja tanto como lo que empiezan a recibir? Porque, primero que todo, las personas se van a pensionar, ya van a promediar. O sea, digamos que hoy te estás pensionando, te promedian 10 años hacia atrás. Solamente piensen los que hace 10 años ya trabajaban, cuánto ganaban. Y mire todo lo que ha subido, pues como el estilo de vida, los precios, la inflación, todo en 10 años. Pero entonces, no solamente te van a coger los ingresos de 10 años atrás hacia acá y los van a promediar, sino que sobre el promedio te calculan el 80%. Eso es una cosa, para mí, es una cosa inhumana. ¿Listo? Entonces, el 85% de los adultos mayores no tendrán pensión en el 2050. Y mucha gente dice, pero es por ahí en el 2050. Es en 30 años. Muchos de nosotros vamos a estar vivos en 30 años. Y está hablando de que el 85% no va a tener de qué vivir. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Ya les voy a explicar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos en Colombia en este momento para pensionarse? Aunque ya están por ahí cocinando por debajo de puertas unas reformas pensionales para subir la edad y para subir las semanas. Entonces, lo primero es, si usted es una mujer, tiene que haber cumplido 57 años y para los hombres es 63. 62 o 63, permítame un momento. 62 años, perdón. Pero también haber cotizado 1.300 semanas, o sea, 25 años. Tienes que cumplir las dos. Es decir, que si yo ya he trabajado los 25 años y estoy joven, tengo 45 años, porque arranqué a trabajar de 20, de todas maneras tengo que esperar hasta los 62 años para que me entreguen mi pensión. Entonces, eso es muy importante que lo vayamos entendiendo. Ahora, con las nuevas propuestas que están lanzando los genios que tenemos en nuestro gobierno, de que los profesionales, ingenieros de sistema y otros profesionales que eso ya lo van a hacer, ya empezaron a tocarlo públicamente y eso
Cuando arrancan con eso, ustedes saben que terminan montando. La propuesta es que los profesionales terminen trabajando por horas. O sea, lo que yo les acabo de mostrar ahorita era trabajando 48 horas a la semana como está ahora. Trabajando 48 horas a la semana, tienes que trabajar 1.300 semanas, o sea, 25 años. ¿Cuál es el problema? Que como están ofreciendo que contratar a un profesional por horas, si usted le va muy bien, lo contratan 5 días a la semana, 2 horas. Es decir, 10 horas de contratadas a la semana. Eso le demoraría a usted 6.240 semanas para cumplir las horas necesarias, ¿sí? 6.240 semanas y 120 años. O sea, ¿qué es lo que yo te lo estoy mostrando? Que con esto, porque la gente no sabe leer entre líneas. Y cuando salen a hablar de que van a empezar a contratar a los profesionales 2 horas y no sé qué, la gente no sabe qué es lo que le están diciendo. Entonces, lo que están diciendo, y no sé, o sea, con esta cortina de humo que hay con el coronavirus, pues ya por ahí había nexos, no quiero hablar de política, pero demostraron cosas muy serias, pruebas de la mafia en elecciones, pero eso no se habla nada y no se extrañe si también con esta cortina nos meten la bendita ley de las 2 horas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Y por qué tenemos que entender los cambios? Porque si entendemos los cambios podemos dirigir nuestros esfuerzos profesionales a actividades que sean más productivas. Entonces, hace 30 años, el 90% de las personas tenía un empleo en el cual duraba entre 40 y 45 años. En el 2019, el 30% tenía un empleo formal y duraba más o menos de 2 a 3 años en una compañía. ¿Cuál es la nueva propuesta que nos están tirando? Que, y para allá va, que por lo menos el 60% de los profesionales sean contratados por horas. Ojo a lo que estamos hablando aquí, es que esto es una locura y la gente no quiere ver el cambio. O sea, el cambio no es que vaya a suceder, ya está pasando, ya está pasando. Entonces, esto es muy importante entender. Ahora, cambio en el sistema pensional, en su creación, y aquí van a entender ustedes todo el por qué van a seguir como aplazando la pensión. Por ahí ya están cocinando una ley para que los hombres no sean a los 62, sino a los 65 y las mujeres a los 60. Por ahí eso va muy adelante. Sí, también lo están cocinando por debajo del Congreso ya. Pero ¿por qué está haciendo el gobierno todo esto para que la gente no se pensione? Porque miren, cuando empezó la era industrial era una idea brillante la parte de la pensión. ¿Por qué? Porque en su creación, cuando habían 30 personas laborando, uno estaba pensionado. ¿Y por qué les voy a explicar esto acá? Porque hay gente que de pronto porque no ha estudiado bien el sistema pensional, todo, es muy ilusa y piensa que el dinero que le sacan todos los meses de pensión o que no hay aporta a los fondos de pensión, se lo están guardando. No. El dinero que usted lleva a pensión, con eso le están pagando en este momento a las personas que están pensionadas. O sea, con lo que usted da ahora, le pagan a los que ya se pensionaron. Julián, entonces, ¿qué hicieron el dinero de esos pensionados durante tanto tiempo? Ese dinero ya se lo gastaron. Y acá hay una sinvergüenzada que ha sido alcahueteada hasta por el Estado. De hecho, los grandes monopolios en Colombia, que son los dueños también de los fondos de pensiones, que son los que han construido las carreteras de nuestro país, no me lo estoy inventando, vayan, estudien un poco de macroeconomía, ¿sí? Y que son los dueños de todo el sistema financiero. Ellos durante todo ese tiempo han trabajado con el dinero de las personas que confiadamente, y esto es inhumano, me parece desgarrador, porque es como si tú le confiaras a tu mejor amigo el 4% de tus ingresos durante toda tu vida, el 4% durante toda tu vida, y cuando tú ya llegaras a retirar eso al final, te dijeran que no hay dinero para ti. Y que tu amigo, que hoy por hoy es multimillonario, diga que no hay dinero. Entonces, con ese dinero
que las personas ahora están pensionadas, dieron, se montaron los emporios más grandes, se construyeron carreteras, personas particulares, no el gobierno, personas particulares, los fondos de pensiones. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué yo les estoy explicando esto? Porque como con la plata de los que están ahora aportando, es que le están pagando a los pensionados de antes, mire lo que empezó a suceder aquí, que en la creación de la pensión, como habían poquitos pensionados, porque apenas iba a arrancar lo de la pensión, por cada 30 laborando había un pensionado. En los 90, ya por 13 personas laborando había un pensionado. Y hoy por hoy, solo por 3 personas laborando hay un pensionado. ¿Por qué? Por todos los cambios que hemos venido explicando anteriormente. Para eso estábamos preparándolos para esto, porque las cosas cambiaron, porque ya no hay empleo formal donde la gente, muchos de los empleos son informales y la gente ya no está cotizando a salud, pero hay una cantidad de pensionados que arrancaron a trabajar hace muchos años cuando era rentable, entonces, que están pensionados hoy por hoy y que no hay con qué pagarles. ¿Por qué? Por una simple regla matemática, que es esta. Los aportes por persona son del 16%, que 12 lo pone la empresa y 4 lo pone el trabajador. Quiere decir que si en este momento 3 personas son las que están trabajando y aportando a salud, son las que están pagando el ingreso de un pensionado, solo se está cubriendo, ¿cuánto da 3 por 16%? El 48% de la persona que está pensionada. Esa es la crisis pensional que tanto hablan. Eso es lo que mucha gente no entiende, los números de las pensiones. Y mientras que en este momento hay 3 personas laborando por un pensionado, el número para que diera, como está el 16%, tendría que ser de 6.2. Tendrían que haber 6.2 personas laborando y cotizando a pensión para poder sostener a un pensionado de los que le llega su ingreso hoy en día. Es tanto que nos juzgan a nosotros con las pirámides, y si usted se va y se pone a estudiar el sistema pensional en el Ministerio de Trabajo, en la página del Ministerio de Trabajo, se encuentra con esta joya. Y es que el sistema pensional, ¿sabe cómo lo llaman en el Ministerio de Trabajo? Pirámide pensional. ¿Cuál es el bendito problema con lo que yo les acabo de explicar? Que una pirámide, para cualquier arquitecto, es la estructura más firme que puede haber, porque siempre la base va a ser mucho más ancha que la parte superior. El problema de la pirámide pensional es que cada vez se está haciendo más amplia la base, cada vez hay más pensionados y cada vez menos personas cotizando. O sea que la estabilidad que tiene la estructura de una pirámide al invertirse se volvió la estructura más inestable que hay. Y ese es el jaque mate del sistema pensional, que muchas veces la gente ni siquiera lo entiende. ¿Por qué es importante entonces un plan B para alcanzar independencia financiera? Miren, ustedes están viendo ahí una torta. Esa torta es la población colombiana. 49,23 millones de habitantes, de los cuales están cotizando, o sea, no cotizan toda la parte anaranjada. Mire, no, bueno, insisto, no quiero ser alarmista, pero es que mire, esto es una locura. Toda esta gente va a cumplir cierta edad y esta gente no está no está planificando y no tiene asegurado nada en su vejez. Ese pedazote anaranjado que ustedes ven ahí. Ahora, más triste todavía, cotizantes, el 7,7 millones de cotizantes. O sea, hay personas cotizando en este momento, 7,7 millones, o sea, la partecita azul. Pero la partecita gris chiquitica son apenas los que se van a pensionar. Ay, Julián, ¿y usted de dónde sacó eso? Lo ponen frenteado en el ministerio. Esto es sacado tal cual copia y pegue del Ministerio de Trabajo. En Colombia hay 49,23 millones de habitantes, de los cuales 22 millones son trabajadores, pero solo 7,7 millones cotizan o ahorran activamente en el Sistema General de Pensiones.
Solo uno, ojo lo que dice, así usted esté cotizando, solo uno de cada 10 colombianos que cotizan llegan a pensionarse por falta de opciones y mecanismos de inclusión al sistema. ¿Por qué? Porque no van a llegar a la edad ni a las semanas. Eso es lo que quiere decir eso, lo ponen de frente. Pero muchas veces no sabemos leer entre líneas y no sabemos. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres disfrutar de tu libertad o tu tranquilidad financiera? Esto es la vida más o menos de un colombiano. Según el Banco Mundial, la esperanza de vida en Colombia es de 73,6 años, es decir, casi 74 años. Una persona normalmente en Colombia arranca a trabajar a los 18 años de edad, así haya cumplido esos 25 años de trabajo, pues no se puede pensionar hasta que cumpla los 62, o sea que se la va a pasar trabajando 44 años y le van a quedar 12 años de los 62 a los 74, según lo que dice pues como el banco, que es como el promedio de un colombiano es lo que vive para disfrutar de su vida. Esto es triste. Inclusive la lápida dice, quiso saber e ignoró, quiso reír y lloró, quiso vivir y murió, porque cuántas cosas aplazó, y me salió hasta en verso, aplazó cuántas cosas, o sea, ¿quién quiere esperar a los 62 años a estar bien animado, tener harta juventud, harta energía para irse a viajar por el mundo? O a los 120 años, como nos lo están planteando ya por horas, que vamos a pensionarnos. 99 ingresos en Colombia, 99% de los colombianos ganan menos de 10 millones de pesos. Ingresos para el 2020, 16% ganan menos del salario mínimo, o sea, ni siquiera tienen ingresos informales que ni siquiera ganan el salario mínimo. El 34% se gana entre el salario mínimo y 1.200.000. El 29% de los colombianos se ganan entre 1.200.000 y 2.500.000. El 15% entre 2.500.000 y 4 millones, el 3% entre 4 millones y 6 millones, el 2% entre 6 millones y 10 millones y el 1% en Colombia gana más de 10 millones de pesos. Ahora, si hiciéramos el cálculo de quién se los gana de manera residual, que es lo que nos promete nuestra compañía, ahí sí sería como el 0,0001, o sea, que se los ganen, trabajen o no trabajen. Entonces, ¿por qué yo les explico esto? Porque es que aquí está el 99% de las personas que no ganan más de 10 millones de pesos. Y yo sé que esto lo han visto ustedes muchísimo y aquí vamos a sacar las conclusiones de lo que acabo de ver. Esto lo vemos tanto, lo vemos en los Zoom, lo tenemos en nuestras manos. Es el negocio que ya tenemos montado, que ya compramos, que compramos la franquicia y muchas veces nos da pena hablar a las personas, si sean profesionales, que sea empresarios, o así sea la tía o al tío o al primo, nos da pena hablarle del negocio que nosotros estamos haciendo. Y se nos volvió paisaje esto, de solamente con 2 personas y 40 clientecitos, llegando a un séptimo nivel, nos estamos ganando 12 millones. Esto nos ubicaría entre el menos del 1%. Es más, como ya vimos que usted se pensiona con el 64,5%, el 64,5% de lo que viene ganando, usted tendría que estar ganando un sueldo en una empresa de 19.400.000 para poderse pensionar con esos 12.426.000. Eso sí que lo pone en el 0,000% de las personas en Colombia. Entonces, ¿por qué yo les estoy explicando esto? Además, si estuviéramos, porque es que mucha gente me dice, ay, sí, Julián, eso suena muy bonito, pero es que tenemos que conseguir a 2 personas. Pues no acabas de ver que en el sistema pensional tendrías que conseguir 6,2 personas para que paguen tu sueldo. Si tú te quieres pensionar con 12 millones en el sistema pensional, no solamente te tienes que terminar ganando 19.400.000, tienen que haber 6,2 personas, 6,2 personas también ganándose 19.400.000 para que te puedan pagar tu pensión de 12 millones. Mire, esto que yo les estoy explicando acá, mire, tiene mucha validez.
porque es que usted puede escoger. Acá mucha gente me dice, ay, Julián, me voy a ir del negocio. Es que un cliente que yo tenía le falló la cobertura y se salió. Yo le digo, listo, muy bien, entonces vete para el sistema pensional. Cambia tu plan de 5 años con Flash por el plan de 40 años con la pensión, si siguen 40, porque cada 5 años nos lo sube. Entonces no sé en cuánto vamos a terminar, pero entonces vete para el sistema pensional y apuéstale a eso a su pensión. No, Julián, es que me voy a ir para otra empresa que... Yo les digo, venga, y la otra empresa multinivel que te está ofreciendo que es como ACN, pero mejor, pero yo no sé qué. Esa empresa es una empresa tendencia que simplemente está porque por un boom, es una empresa basada en bonos, porque eso es otra cosa que se tiene que ver. Hay muchas empresas que, la gente dice, es que aquí me gané tanto porque solo se ganó 2 o 3 bonos, pero ¿cuál es el residual que tiene montado esa empresa? Esa empresa se va a hacer cargo de tu vejez, es más, esa empresa va a estar en 2 o 3 años. Yo no conozco una sola empresa de criptomonedas que lleve varios años. Como nacen, desaparecen. Entonces, esa empresa que te está prometiendo plata fácil, pues que ahora se desplomaron todas con porque como eso es un negocio de especulación, entonces no hay nada donde se vea más la especulación que una pandemia, que se vinieron al piso todas. Pero esa empresa lleva 27 años. Ah, no. Entonces, ¿qué te asegura a ti que va a estar dentro de 27 años cuando tú estés necesitando una tranquilidad financiera? Nada. Nosotros le estamos apostando aquí sobre seguro y eso es lo importante. No solamente es la parte pensional. Ahora, que es que te pensiones acá con 6 millones de pesos, que también se nos vuelve el 50% de esto tan sencillo que estamos mostrando acá. ¿Y por qué lo muestro acá? Porque es que en verdad se volvió paisaje. La gente habla de 12 millones, como si fuera muy fácil tener un ingreso residual de estos. Hágalo pues en el sistema pensional. Tendrías que pensionarte con un sueldo de 9.713.000. Estarías dentro de menos del 3% de la población. Y fuera de eso, tendrías que tener a 6,2 personas que estuvieran ganando 9.713.000 para que te puedan pagar a ti tu ingreso de 6 millones. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. El 25% nomás. Te tendrías que pensionar con un sueldo de 4.856.000, menos del 6% de lo gana y tiene que buscarse 6,2 personas para que lo hagan. Entonces, mire lo que nosotros tenemos en las manos, mire la oportunidad que tenemos tan grande, mire que está blindado contra crisis, mire que año tras año, ¿y sabe por qué yo sé que año tras año esta empresa se va a hacer más fuerte? Porque lo ha venido haciendo por 27 años. No es porque sea optimista, no es porque pienso que esto va a ser, que es un emprendimiento exitoso. Esto no es un emprendimiento. Es una empresa con mucha solidez, ya pasó las verdes y las maduras. Créame, que si esta empresa ya atravesó y conquistó el mercado norteamericano, conquistó 16 países de la Unión Europea, Asia, Oceanía, ¿qué les hace pensar a ustedes por un segundo siquiera que le va a quedar grande llegar y conquistar toda Latinoamérica? Y nosotros estamos al frente de esa expansión. Nosotros aquí los aportes a pensión que hacemos, no los hacemos ni siquiera con dinero, los hacemos cada clientecito que traemos al negocio, porque esto es solo si te quedaras los 5 años con solo 40 clientes y con 2 socios, pero cada cliente, cada socio que nosotros hacemos es un aporte a la pensión para que sea una pensión mucho más grande y mucho más maravillosa, para que inclusive ni siquiera le digamos pensión, le digamos libertad, le digamos legado, le digamos generaciones en abundancia, le digamos como le queramos decir a este maravilloso negocio. Por último, los dejo con esta frase me encanta a mí, es una frase de Hugo, no sé cómo se dice el apellido, creo que es Finkelstein, no sé, dice, todos hablan de libertad, pero ven a alguien libre y se espanta. Mire, nosotros aquí tenemos casos, ni siquiera se basen por nosotros los vicepresidentes regionales de Colombia, que sí, vivimos muy bien, créanme,
La tranquilidad que tenemos ahora es asombrosa y somos conscientes que apenas está arrancando, pero no se basen en nosotros siquiera. Vean los vicepresidentes superiores, vean a un Efraín Tejada con 22 años, vean a un Simon Abud con 16 años en la empresa, vean a un Franco Lofranco con 18 años. Eso es libertad. ¿Qué pensionado puede tener 2 aviones como Franco Lofranco solo porque le gusta volar? ¿Qué pensionado puede tener las opciones que tienen ellos? Ninguna. Y esas opciones las podemos tener nosotros acá en esta compañía. A eso, ese es el llamado. Y por eso es que vale la pena cada hora que le dediquemos, vale la pena cada año que nos den, vale la pena cada libro que nos leamos, vale la pena cada, digamos que manejo de la frustración, porque aquí si quieres ser exitoso, quieres estar por años, vas a tener que aprender a disciplinar tu frustración y vas a tener que hacerte responsable de tus resultados y saber que si tu equipo no quiere ver esto tan maravilloso que tú estás viendo, lo tienes que volver a iniciar, cuantas las veces que sea, hasta que esto sea una realidad para ti y hasta que tu libertad empiece a espantar a algunas personas, pero también empiece a inspirar a muchas otras personas que quieran hacer lo mismo que tú estás haciendo. A todos ustedes que estén muy bien, les deseo una feliz noche, que tengan un excelente fin de semana. A las personas que están en Medellín, mañana vamos a tener una excelente capacitación de DirecTV. Vamos a volvernos especialistas y vamos a sacar al estadio con DirecTV. Un abrazo para todos y que estén muy bien.